Buenas, es un gusto saludarlos. Esta es la clase de virus. Aquí vamos a conocer las características generales de los virus, comprender la importancia de los bacteriófagos en la naturaleza y describir técnicas de detección en el laboratorio. El virus es un vocablo latino que significa veneno. En sus años, Pasteur se refería a las bacterias que causaban enfermedades infecciosas como los virus. Se podía demostrar en ese momento que no era una toxina, ya que producía enfermedad a muy baja dilución y se transmitía de animal a través de filtrados. Además de ser filtrable, pudieron demostrar que el agente debía incorporarse al protoplasma de una célula viva para poder reproducirse. Los virus bacterianos se descubrieron aproximadamente en 1915 y los denominados bacteriófagos. No fue hasta la invención del microscopio electrónico que pudieron visualizarse. Entonces ahora las preguntas que nos ocupan es si los virus son organismos vivos. Los virus tienen un estado extracelular y otro intracelular. En la fase extracelular es también una partícula submicroscópica que contiene ácido nucleico rodeado por proteínas y ocasionalmente puede tener otras macromoléculas. En este estado, la partícula vírica también se denomina virión y es metabólicamente inerte. No realiza ninguna función biosintética. También puede encontrarse en la fase intracelular, en donde se produce la replicación vírica, es decir, que el genoma se sintetizan los componentes de la cubierta. Un virus es un parásito obligado que no puede replicarse sin una célula hospedadora adecuada. Un virión es la forma extracelular y contienen un genoma que puede ser de RNA o de DNA en el interior de una cubierta proteica. El genoma del virus puede introducirse en una nueva célula hospedadora mediante una infección. El virus redirige el metabolismo del hospedador para sustentar su multiplicación. Los virus se clasifican por sus ácidos nucleicos y también por el tipo de hospedador. Podemos definir entonces a los virus como núcleos de proteínas infectivas de células. Entonces, como decimos, pueden ser, en el núcleo puede tener el genoma viral que puede ser de DNA o de RNA, puede tener una cápside que tiene una función como de protección y antígena y también le da cierta especificidad. El genoma vírico es de tamaño muy limitado y fundamentalmente codifican funciones que no forman parte de sus hospedadores. El virus conoce la maquinaria preexistente del hospedador o de la célula que está infectando y todas las funciones metabólicas que son necesarias para la función vírica. En esta diapositiva podemos visualizar el tamaño de las diferentes células, desde las más grandes a la derecha, como son las células animales y las de las plantas, y las más pequeñas hacia la izquierda. Como se puede observar, los virus solo pueden observarse bajo un microscopio electrónico. Aquí se muestra otra comparación del tamaño de los virus. Dentro de ellos mismos también hay diferentes tamaños. Es mucho más grande el virus del ébola en comparación con los tan famosos en estos días como son los adenovirus. A su vez es posible ver lo pequeños que son al lado de una bacteria como una E. coli que está esquematizada en la figura. A su vez son muchísimo más pequeños con respecto a un glóbulo rojo del cuerpo humano. Bueno, a quienes infectan hay un espectro de huéspedes. Pueden infectar a invertebrados, a vertebrados, a plantas, pueden infectar a protistas y hongos y pueden infectar a bacterias. A su vez, nosotros vamos a centrarnos en estos virus que infectan a bacterias y que por lo tanto se denominan bacteriófagos.
El genoma vírico puede ser, como dijimos, de DNA o de RNA, y algunos usan ambos materiales genómicos, aunque en diferentes etapas de su ciclo de replicación. No obstante, en el virión de cada tipo particular de virus solo hay un tipo de ácido nucleico. Este puede ser monocatenario o de cadena simple o bicatenario de doble cadena. Los heptan virus son parcialmente bicatenarios. Algunos genomas víricos son circulares, pero la mayoría son lineales. En esta placa podemos revisar los diferentes virus que atacan a sus hospedadores. Tienen diferentes moléculas en sus ácidos nucleicos, pero como les decíamos en este curso, nos vamos a centrar en los virus que atacan exclusivamente a las bacterias, como pueden ser el FIX174, el bacteriófago lambda o el bacteriófago T4, que es uno de los más estudiados. En estos tres bacteriófagos tienen DNA, el primero es monocatenario, los dos segundos son bicatenarios. Como decíamos, pueden ser circulares o lineales. En cuanto a la estructura viral, bueno, el virión es una partícula infecciosa completa. Tiene, como dijimos, un ácido nucleico con una cubierta proteica. Los virus se clasifican según las diferencias de las estructuras de las cubiertas. En algunos virus, la cápside está además recubierta por una envoltura. A su vez, pueden tener o no espículas, que son muy específicas y sirven como medio para la identificación. Cuando las cápsides no tienen envoltura, los virus se denominan sin envoltura. Los virus pueden estar, como dijimos, desnudos o envueltos por fuera mediante una cápside que tiene, que sería como una capa o una envoltura, la que se origina a partir de las membranas del hospedador al cual está infectando. Hacia la derecha podemos observar cómo es la disposición del ácido nucleico y cómo se observa la cubierta en un virus sencillo, en este caso el virus mosaico del tabaco, y se encuentran esquematizados los virus desnudos y los virus envueltos. En cuanto a las simetrías de los virus, se reconocen dos tipos de simetrías. Los virus son muy simétricos. Cuando se los hace rotar en esta estructura simétrica alrededor de un eje, se observan de la misma forma. Como decíamos, se reconocen dos tipos de simetría, una de bastón y una esférica. Los virus en forma de bastón tienen simetría helicoidal, mientras que los virus esféricos tienen simetría icosaédrica. Un virus típico de simetría helicoidal es el virus mosaico del tabaco. La longitud de los virus helicoidales está determinada por la longitud de su ácido nucleico y la anchura del virión helicoidal viene dada por el tamaño y el empaquetamiento de los capsómeros. Los virus con simetría icosaédrica tienden a ser esféricos. En este esquema se presentan de manera muy figurativa las diferencias que se permite observar la simetría de los virus y la presencia o no de envolturas. Luego, en estas imágenes hay fotos y diagramas de 4 tipos de virus. Se los dejo presentados y como tarea les sugiero que los clasifiquen en base a su simetría. Este es el bacteriófago T4. Es un bacteriófago complejo, consta de una cabeza icosaédrica y de una cola helicoidal. Es decir, que está compuesta por varias partes que tienen sus formas y simetrías diferentes. Este es uno de los virus más utilizados, ya que es un virus que infecta a Escherichia coli. Cuando se produce la unión del bacteriófago T4 a la pared celular de Escherichia coli,
Este primero debe digerir una pequeña abertura del peptidoglicano y lo realiza a través de de enzimas, lisosimas que tienen en la cola. Entonces, en la parte A del diagrama podemos observar primero la unión del virión a la pared celular mediante la interacción de las largas fimbrias basales con el centro del lipopolisacárido. En la parte B se produce el contacto de la pared celular con las espículas de la cola y la cola está implicada en la inyección del ácido nucleico dentro de la célula. Finalmente, en la parte C del diagrama se observa la contracción de la vaina y la inyección del genoma propio del bacteriófago hacia la célula de Escherichia coli. Bueno, luego de la inyección del genoma en la célula bacteriana, se produce lo que se llama la multiplicación viral. Esto sucede a través del ciclo lítico de un bacteriófago. Este ciclo lítico, una vez que, digamos, inyecta su ADN dentro de la célula, ese genoma del, o sea, primero se produce la fijación, que es lo que hemos explicado recién, luego la penetración, que es la inyección, digamos, del genoma viral dentro de la célula bacteriana, luego la biosíntesis, que, digamos, el DNA del fago dirige la síntesis de las estructuras bacterianas, pero a favor de lo que necesita el fago. Luego viene la maduración, en donde los componentes virales se van uniendo, se van armando, se van formando los viriones y finalmente la liberación de la célula huésped hacia el medio. Pueden liberar o puede producirse una explosión que están involucrados desde cientos a miles de viriones por célula. Esto se llama ciclo lítico del bacteriófago y justamente es lítico porque hay una destrucción, hay una muerte de la célula bacteriana. Este es el curso de los acontecimientos en la infección del bacteriófago T4. En este esquema está representada la línea del tiempo en donde se puede observar que luego de la inyección comienza la síntesis de las proteínas que permiten la replicación del fago. A los 20 minutos comienza el ensamble de manera de quedar listo a los 25 minutos para ser liberado fuera de la célula hospedadora. A continuación se presenta una curva de una sola etapa de replicación vírica. Esta gráfica muestra los resultados de un solo ciclo de replicación vírica en una población de células bacterianas. Después de la absorción, la infectividad de las partículas víricas desaparece. Este es un fenómeno llamado eclipse. Esto se debe a la pérdida de la cubierta por parte de los virus. Durante el periodo de latencia, el ácido nucleico se replica y se realiza la síntesis de las proteínas. A esto le sigue el periodo de maduración, que es cuando el ácido nucleico y las proteínas se ensamblan en partículas víricas maduras. Finalmente, los viriones son liberados con la lisis celular. Ahora bien, vamos a ver que la multiplicación viral también puede llevarse a cabo mediante un ciclo lisogénico del bacteriófago en esta célula Escherichia coli, que como decíamos es uno de los ejemplos más estudiados. Tras la penetración del genoma del virus de una célula, el DNA del fago, originalmente lineal, se circula y este círculo puede ser multiplicado y transcripto, lo que conduce a la producción de nuevos fagos y a la consecuente lisis celular. Como una alternativa a esta lisis, el círculo puede combinarse con el ADN circular de la bacteria y convertirse en parte de él. A esto se lo llama ciclo lisogénico. El DNA del fago se inserta y en ese momento pasa a llamarse profago.
La mayor parte de los genes del profago se encuentran reprimidos por proteínas represoras codificadas en los mismos genes del fago. Estas represoras detienen la transcripción de todos los demás genes del fago al unirse a los operadores. Entonces, cada vez que la célula se replica su ADN, también se va a replicar el material genético del fago. Y así, en este ciclo lisogénico, puede permanecer el ADN viral inserto en el cromosoma bacteriano. ¿Cómo podemos cuantificar los virus bacterianos, por ejemplo, en una suspensión? Como sabemos, los virus no pueden multiplicarse fuera de un huésped vivo, ¿sí? Fuera de una célula que lo esté hospedando, lo que complica su detección, ya que debemos contar con una célula hospedadora, cualquiera sea su blanco de infección. Se mezcla una dilución de una suspensión que contiene el virus con una pequeña cantidad de agar fundido y la bacteria hospedadora sensible. La mezcla se vierte en la superficie de una placa de agar con el medio de cultivo adecuado. La bacteria hospedadora, que se ha extendido uniformemente a lo largo de toda la capa de agar de superficie, empieza a crecer. Tras toda una noche de incubación, forma un césped de crecimiento confluente. Las células infectadas por los viriones son lisadas, de manera de formar calvas en ese césped. El tamaño de las calvas depende del virus, del hospedador y de las condiciones de cultivo. En la fotografía de la derecha se observa una placa en la que aparecen calvas formadas por un bacteriófago en un césped de bacterias sensibles. Las calvas que se muestran tienen un diámetro entre 1 y 2 milímetros. La traducción especializada es el resultado de la lisogenia. Cualquier gen bacteriano puede ser transferido por transducción generalizada porque el cromosoma huésped se rompe en fragmentos y cualquiera de ellos puede ser empaquetado en la cubierta del fago. En cambio, en la transducción especializada solo se transfieren ciertos genes bacterianos. Cuando se extrae el profago del cromosoma huésped, los genes adyacentes de cada lado pueden permanecer al ADN del fago. En la figura se observa que el fago captura el gen GAL de la galactosa, de forma tal que este fago podría transmitir este gen de la galactosa a una célula que no lo tenga. Este tema de transducción generalizada y de transducción especializada, em, ahora le estamos dando una mirada muy superficial porque cuando veamos recombinación genética, esta es una de las formas por las cuales las bacterias pueden intercambiar información. Así que ahí lo vamos a volver a revisar estos conceptos. Bueno, veamos ahora algunos bacteriófagos para E. coli. Tenemos que diferentes bacteriófagos pueden infectar a las células de E. coli en diferentes sitios de unión. En algunos virus bacterianos, en esta gráfica se intentan esquematizar algunos virus bacterianos a escala. Algunos de ellos tienen RNA, que pueden ser de cadena simple o de cadena doble, pueden ser algunos que contengan DNA de cadena simple, como dijimos el Phi X174 o el fago M13, o también pueden tener DNA de cadena doble, como el T3, T7, Mu, Lambda, T2 y T4. Como dijimos, muchos virus bacterianos son estructuralmente complejos. Algunos de ellos se estudiaron como sistemas modelos para conocer la multiplicación vírica y también porque se utilizan como instrumentos que son muy adecuados en la ingeniería genética. En esta tablita que les muestro se observan los receptores que pueden tener las Escherichia coli específicamente, o también el Bacillus subtilis, donde puede adherirse el fago en diferentes lugares de la célula. Por ejemplo, el M13 es un fago que puede unirse a través de la fimbria,
o el T4 a través del lipopolisacárido. Si vemos los virus de algunas bacterias, por ejemplo, un bacteriófago que ya lo hemos nombrado, de cadena DNA sencilla, como es el Phi 174, este es un fago importante porque fue el primer elemento genético en donde se demostró el solapamiento de genes. Este solapamiento de genes hace muy eficiente la forma que disponen la información dentro del genoma viral. La replicación por círculo rodante del fago X174 se las dejo explicada en este video donde pueden revisar cómo es esta replicación. A modo de resumen, les muestro que la replicación del círculo rodante también es la misma que sucede en los plásmidos, donde se abre un ORRI, digamos que es un punto de replicación, y a partir de ahí se separa la doble cadena, se separa en cadena simple y pasa de una célula a la otra. A medida que va pasando la cadena simple, se va replicando la cadena complementaria y lo hace en un sentido antihorario. Entonces, revisen este video que es bastante esquemático y les puede esclarecer cómo es este sistema de la replicación del círculo rodante, que si bien la tiene este fago, también la tienen los plásmidos. Bueno, otro de los virus de bacterias que tenemos es Bien, otro de los virus de bacterias que podemos estudiar es el fago MS2. Es un fago que contiene RNA y que infecta a células de Escherichia coli en el pilus sexual de una célula donadora. En esta fotografía se pueden observar cómo estos bacteriófagos, que son muy pequeños, se unen en el pilus de esta Escherichia coli, quedando pegaditos uno al lado del otro. Este virus también es un virus que demuestra la eficiencia del solapamiento de los genes que tienen implicados en este virus. El gen que codifica, por ejemplo, para la proteína de lisis, se solapa con el que codifica para la cápside y para la replicasa. Quiere decir que, como veníamos hablando, el solapamiento de genes permite una mayor eficiencia de la disposición del genoma viral, em, dando toda la información disponible, pero en la menor cantidad de genoma vírico. Otro de los virus de las bacterias es, por ejemplo, el virus M13, que es de cadena sencilla de DNA. Este bacteriófago también infecta a E. coli y entra a la célula por el factor F de fertilidad. Este factor F también lo vamos a volver a retomar en la parte de recombinación genética y es un virus digamos, es fino y largo que permite entrar y salir de las células sin la lisis celular, ¿bien? Porque es muy pero muy finito. Otro de los virus de los bacteriófagos de DNA de doble cadena tenemos el T4, el lambda, el T7 y el mu. En este caso también tienen cabeza icosaédrica, el T4 tiene una cola corta, también tiene genes solapados. Y tenemos el mu y el lambda, que son del mismo tipo de virus complejos y también son virus que infectan a Escherichia coli. También en todos estos casos tienen una replicación, en el caso de que lo necesiten, por círculo rodante. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a pasar a los que son los viroides y los priones. Habíamos definido a los virus como elementos genéticos con una fase intracelular y otra extracelular que altera los procesos normales de una célula para su propia replicación. Pero existen otras entidades cuyas propiedades son una variante de esta definición, que no son virus, pero que tampoco son plásmidos. Dos de los más importantes son los viroides y los priones. Los viroides
se diferencian de los virus porque carecen de proteínas. Las plantas tienen varios tipos de RNA polimerasas, una de las cuales tiene actividad replicasa y esta es la actividad que replica el viroide. Como vemos, es un RNA circular, pequeño, que tiene entre 200 y 400 nucleótidos, están desnudos. Los nucleótidos se pliegan entre sí y se protegen de estas enzimas. No codifican para las plantas y hasta ahora no codifica para proteínas y hasta ahora se los ha estudiado como exclusivos de las plantas. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el tubérculo fusiforme de la papa. La estructura de un viroide están constituidos por RNA circular y monocatenario, pero como eh, ellos parecen que se aparean mediante un intercambio de bases que hace que se recuerde a una cadena doble, pero es una cadena simple monocatenaria. Los viroides se cree que podrían derivar de ellos mismos, del RNA reguladores que hubieran evolucionado de contener funciones beneficiosas para la célula e inducir una actividad destructora. Como recuerden que son los patógenos hasta ahora más pequeños que se conocen. El viroide es lineal y circular que del tubérculo fusiforme de la papa. Las plantas infectadas por viroides pueden carecer de síntomas o desarrollar síntomas que pueden ir de leves hasta mortales dependiendo del viroide. La mayoría de los síntomas están relacionados con el crecimiento y se cree que los viroides imitan a los RNA reguladores pequeños o interfieren de algún modo con ellos. Se sabe que los viroides producen RNA de transferencia como un producto secundario durante la replicación. Se ha propuesto que pueden actuar como inhibidores para suprimir la expresión de genes de la planta que tengan alguna homología con el DNA, con el RNA del viroide, y de esta manera pueden inducir los síntomas de la enfermedad. Después de entrar a una célula vegetal, los viroides se replican en el núcleo, con los cloroplastos, y se desplazan entre las células de la planta a través de los plasmodemos. Bien, contrariamente a los viroides, tenemos los priones. ¿Qué es un prión? Los priones son agentes infecciosos cuya forma extracelular consiste totalmente en una proteína. Aparentemente no tienen ADN. La partícula proteica del prión es infecciosa y se conocen varios tipos. En este caso, las proteínas prión tienen una estructura normal de las proteínas que es rica en las estructuras hélice alfa, pero por alguna circunstancia esa estructura se pierde y pasa a formar una forma infecciosa que va a ser rica en láminas beta. El hospedador contiene un gen de proteína priónica que codifica la forma nativa de esa proteína. Esta se encuentra en las neuronas de los animales sanos. La proteína priónica protege, la proteína priónica patógena tiene la misma codificación, pero tiene diferente configuración, como lo vemos en esta diapositiva, que va a ser rica en láminas beta. ¿Cómo puede una proteína ser un agente de infección? Bueno, es porque no existen diferencias químicas entre las dos proteínas, sino que aparentemente la proteína normal altera la estructura tridimensional de la proteína normal. La infección por un prión origina más copias de la proteína del prión. Algunas de las enfermedades producidas por priones son la encefalopatía bovina espongiforme, el prurito lumbar de las ovejas o el scrappy, el curú, el Creutzfeldt-Jakob, que está presente en las personas, en los hombres, el síndrome de Hertzmann, Straussler y Schenker o el insomnio fatal familiar. Las enfermedades priónicas en los animales
Se las conoce como encefalopatías espongiformes transmisibles. El scrappy es una tendencia a que tienen las ovejas a rascarse y a frotarse contra objetos fijos. Tienen una pérdida de la coordinación, hay una ingesta exagerada de líquidos, se muerden las patas y hacen chasqueos de los labios. Uno de los más conocidos de estas enfermedades producidas por priones es el mal de la vaca loca. El animal, en este caso la vaca, se infecta al ingerir un alimento contaminado. La, la vaca comienza a sentir espasmos, calambres, que la hacen ver como trastornado. Estos animales deben ir a digestores, porque la carne y sus subproductos transmiten la enfermedad al hombre. Los priones degeneran proteínas asociadas a las neuronas, generando agujeros en el cerebro, lo que conlleva a la destrucción del sistema nervioso. En el caso de la enfermedad que afecta a los hombres, se observa en un corte de una histografía de cerebro que se muestra la patología espongiforme característica de la enfermedad. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob causa una pérdida de las funciones cerebrales, lo que lo hace parecido al Alzheimer, pero su proceso o su progreso es muy rápido. Dentro de los 6 meses se produce la demencia total y poco después viene la muerte. El curú es una enfermedad también de este tipo de de las patologías espongiformes, donde se observa o digamos, se detectó la enfermedad en las personas que eran caníbales, ¿sí? En Kenia, que gracias a Dios, bueno, esto se ha superado evitando el canibalismo, obviamente. Bueno, vemos en estas diapositivas un corte histopatológico normal y un corte de estas enfermedades priónicas que se producen tanto en las personas como en los animales. Una de las eh, preguntas que se hace la ciencia es que si esta enfermedad que está producida por los priones es hereditaria o es solamente un agente infeccioso que se transmite. Bueno, en este artículo les dejo un caso de una familia que muere por no poder dormir. Así es el insomnio fatal familiar y es una familia aristocrática, eh, por eso, digamos, se estudió por su importancia, digamos, desde el punto de vista social, donde el linaje, a medida que iban apareciendo los síntomas, ya era conocer el principio del fin de cada una de esas personas. Bueno, existen evidencias ya que la proteína, el PRPC, como estaba esquematizado más adelante, es una proteína normal que se encuentra en las superficies de las neuronas y que es atacada por proteasas. Em, en cambio, cuando la proteína es anormal porque se pliega mal y porque tiene más láminas beta, estas proteínas son resistentes a las proteasas y se acumulan en las vesículas citoplasmáticas de las personas o de los enfermos. Entonces, los genes mutados pueden causar la enfermedad sin aparente infección y por eso, digamos, esta es una de las evidencias que hace que podría llegar a ser hereditaria. Bien. A modo de síntesis, entonces, decimos que los viroides son moléculas de RNA monocatenarios, no codifican para proteínas y dependen del hospedador. Su forma extracelular es la misma que la intracelular y carecen de cápside. Mientras que los priones tienen una forma extracelular, no contienen ácidos nucleicos, el gen que codifica la proteína se encuentra dentro de la célula hospedadora y el prion es quien modifica el producto. Bueno, es todo por el momento, espero que les haya resultado interesante y nos vemos o nos escuchamos en el próximo video.